Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. A continuación, en Radio Cultura 979, Conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Un espacio para conversar, para reflexionar. Y hoy vamos a conversar, tener el gusto de conversar con Roberto Azareto. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, muy bien. Ya lo conocen a Roberto, miembro de la Academia Argentina de Historia, un hombre que militó mucho en política, fue diputado, ha escrito muchos libros y continúa escribiendo muchos artículos y colaboraciones, y escribió la semana pasada uno que me interesó mucho porque es sobre las elecciones, la renuncia del presidente Biden a presentarse para una reelección. Y creo que es un momento muy importante de reflexionar por las cosas que están pasando en el mundo con las elecciones. Y Roberto, vos tocás muchos temas cruciales y me gustaría hoy profundizarlos en tu nota. Sí, me parece, por lo pronto creo que es importante ver lo que es un político que demuestra ser un servidor público. Uh-huh. Biden tiene muchos años en el Senado, fue 8 años vicepresidente de Obama, y bueno, llegó un poco crecido en años, ¿no?, a la presidencia, como que ahora tiene 81 años y sin duda que ser presidente de cualquier país mediano, chico, desgasta. Ser presidente de la superpotencia más importante del mundo y con una sociedad tan compleja como la estadounidense debe gastar mucho. Ha sido un presidente exitoso. Muy exitoso, vamos los números: pleno empleo, la desocupación la más baja en 50 años, por primera vez desde la década del 80 está bajando la desigualdad que se había iniciado con el periodo Reagan, ha crecido el salario real, y la economía está creciendo al 3%, el índice Wall Street, anda bien la economía norteamericana, se ha duplicado la inversión fabril en Estados Unidos el último año, pero además aceptando las nuevas tecnologías. El otro día recibí un dato impresionante. En el último trimestre, los kilowatts generados por energías alternativas como la eólica, la solar, superaron por primera vez a la generada por el carbón, que es la gran fuente de contaminación, ¿no? Para combatir el cambio climático hay que tratar de terminar rápidamente con la generación eléctrica por carbón. Así que es un buen gesto, que es un contraste con el señor Trump, que todo lo tiene a su servicio y que, al igual que está haciendo ahora Maduro, no quiso reconocer el triunfo de Biden en su momento. Pero discúlpame, después te voy a dejar con todos los temas que te quiero ir punteando, sí. Pero en el tema económico quiero resaltar algo, porque tiene que ver justo con tu especialidad. Con mi especialidad, y algo que me gustaría compartir con la audiencia, que ha sido notable de Biden. La economía mundial y la economía americana entró en crisis en el 2000. La herramienta fundamental que cuentan las autoridades monetarias es la tasa de interés de la Reserva Federal. La estuvieron tratando de subir entre el 2000 y el 2005, y un poco se provocó una segunda crisis en el 2008-2009, y desde entonces la tasa de interés tuvieron que bajarlas prácticamente a cero, y pasó un periodo de prácticamente entre 15 y 17 años en que no había manera de subir, de normalizar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el temor que había era que si se subía la tasa de interés, la economía cayera en recesión y los mercados financieros tuvieran de vuelta una baja. Y cuando empezó en el 2022, que subió la inflación al 8,5% anual, y se desató el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, se armó un cóctel explosivo
que parecía que iba a ser muy difícil reaccionar en ese contexto. Y la Reserva Federal, con el apoyo del presidente Biden, logró algo extraordinario. Logró subir la tasa de interés en estos 2 años sin provocar recesión y habiendo logrado que los mercados financieros en Estados Unidos se revitalizaran después de la caída del 2022. Este es un mérito enorme que tiene la administración de Biden. Claro, hay otros temas que no, pero en fin, quería compartir con la audiencia esta visión que sí, tengo. Biden recibió una inflación que se estaba acercando a los 2 dígitos, casi el 9%, ahora está en 3 y algo, está tratando de bajarle, por eso no bajan la tasa, tratando de que baje al 2%. Pero sí, todos anunciaron que para bajar la inflación iban a necesitar una recesión, le está bajando, ha logrado una drástica baja la inflación y la economía ha crecido como es la mejor tasa de los últimos 40 años de crecimiento de la economía, que absolutamente, nunca pasó año y medio. Absolutamente. Biden tiene un problema en su momento de imagen, que fue, tal vez tuvo una falta de reacción en el retiro que ya estaba ordenado de las tropas en Afganistán, guerra iniciada por el presidente republicano Bush, después del tema de las Tierras Gemelas, luego la guerra de Irak, que también la inició el presidente Bush, una guerra innecesaria, sobre todo la de Irak, y todos coincidían y Trump inició la retirada, pero el episodio final del despegue de Karachi realmente medió en su momento su popularidad y nunca logró recuperarse a pleno de eso, y esto lo ha afectado. Él tiene su electorado más fiel es el que tiene los blancos mayores de 65 años. Ahora, creo que hubo un episodio puntual, ¿no? El debate con Trump. Sí, el de él, sí. Creo que eso fue la reacción del Partido Demócrata, ¿no? Sí, evidentemente que se ve el desgaste, tuvo varios episodios que evidencian que tiene problemas, que tienen problemas, así que, bueno, tuvo esta actitud, que otros no la tienen, y creo que él tiene la oportunidad, si las cosas siguen saliendo bien, de que van a poder decir que es el presidente que salvó 2 veces la democracia americana, al vencer a Trump hace casi 4 años, y si ahora logra que Kamala Harris derrote a Trump, que es una posibilidad cierta. A ver, hay gente que ya hace pronóstico de un lado o del otro. Lo cierto que ya el Partido Demócrata se ha recuperado, está pleno, ha conseguido muchos fondos, ha recuperado a los jóvenes, que Biden los había perdido, a los afro que lo había perdido. Debería buscar, me parece, tal vez eso lo puede hacer eligiendo a un candidato vicepresidente que cubre ese sector. Biden era muy popular, tratado en los blancos mayores de 65 años, y ahí puede ser. Y después hay muchos republicanos, los tradicionales, los del partido de Reagan, de Bush, que no están muy de Rockefeller, que no están muy conformes con Trump, que además no tiene prosapia republicana, ¿no? Claro. Y esta después es las sospechas que hay de su alineamiento con la Rusia de Putin. Vos hablás con los embajadores europeos, por ejemplo, tengo oportunidad de conversar con varios y todos están temblando ante la posibilidad de que Trump gane, porque dice, se suspende la ayuda a Ucrania y Rusia, Putin no ha ocultado. Hay que reconocerle a Putin que él dice que la disolución de la Unión Soviética fue una catástrofe geopolítica y que reconstruir eso. Entonces vos hablás con los polacos, hablás con los rumanos, hablás con los alemanes, con los franceses, que también dicen, no, cuidado que esto que van a querer llegar a reconstruir la Unión Soviética y aún más. Claro, pero además vos planteás un tema que ya lo has planteado otras veces y es bueno tocarlo de nuevo, que es mucho más que una elección entre 2 candidatos. Es mucho más. Vos decís que está en juego la democracia. Lo cual no es poco decir, y aparte estamos viendo también en la región el espectáculo de Venezuela. A ver, ¿por qué Trump tuvo que entregar el gobierno? Porque el ejército estadounidense permaneció fiel a la Constitución. Ahora, los militares no estadounidenses hace mucho tiempo que no opinan, pero sin embargo el jefe de Estado Mayor del ejército opinó cuando la elección americana. Dijo, el ejército va a hacer respetar la Constitución. ¿Y de qué manera la hizo respetar, Roberto? Y le advirtió a Trump que no iba a tolerar
que no entregara el poder. Que fue cuando ¿Cuál es invadieron la Casa Blanca. Cuando invadieron la Casa Blanca, que lo pidió el señor. Y ahora cuando le preguntan en los debates, ¿usted va a reconocer la derrota? Se niega a decirlo. No, y además dijo una frase muy extraña estos últimos días, ¿no es cierto? Cuando digo, va a ser la última vez que voten, no se preocupen, no van a tener que votar más. Bueno, yo voy a decir una cosa. El candidato vicepresidente Vance, ¿no? De Trump. De Ohio, un hombre joven, sí, que votó siempre contra la ayuda a Ucrania. Uh-huh. Ese voto fue impuesto por dos personas. Uno es Elon Musk. Directamente condicionaron, iba a ser, el candidato iba a ser otro, condicionaron el aporte económico que él fuera, y compraron la candidatura de vicepresidente. Y otro señor de Silicon Valley generalmente era demócrata, ahora se ha dividido. Uh-huh. Y hay otro señor cuyo apellido ahora me he olvidado, que ha escrito un trabajo directamente contra la democracia. ¿Y por qué un personaje como Elon Musk está contra la democracia? Bueno, es una cuestión de poder. Acá hay algunos que quieren manejar el mundo. Claro. Hay uno que, siguen a un personaje, que lo ha citado nuestro presidente, y le ha recomendado su lectura, un señor alemán, Haberman Hoppe. Ah, sí, sí. Alguna vez creo que en un programa anterior hablamos de eso. Sí. Hans Hermann Hoppe. Efectivamente, que dice que Occidente decayó del momento que se instaló la democracia, y que la culpa es de la Revolución Francesa. Curiosamente, lo mismo que decían los nazistas, los fascistas. Cristina dice que hay que terminar ya es caduco, con la separación de poderes. La Fundación Heritage, famosa fundación conservador norteamericano, directamente ha hecho unas propuestas diciendo hay que disminuir el poder del Capitolio y del Poder Judicial y darle más poderes al presidente. O sea, este es un debate, creo que es importante ponerlo en estos términos, entre democracia y autocracia. Así por lo menos lo planteamos. Sí, yo he mandado la próxima columna mía, va a ser, terminemos con el tema acá de izquierdas o derechas. Uh-huh. Acá hay un problema que es democracia o autocracia. Y evidentemente la concentración, y eso vuelvo a pensar con mi métier de economista, siempre ha sido el mayor riesgo desde el punto de vista del funcionamiento económico, la concentración del poder económico. Siempre ha sido un problema. Así es. Y estamos viendo que esto, porque vos mencionaste Elon Musk, entonces claro, se está verificando esto. Se está verificando y además fomenta las grietas, las polarizaciones. Uh-huh. De un lado los buenos, del otro lado los malos. Que eso en la política norteamericana se había logrado evitar. Y había ciertos consensos básicos. Muchas veces se decía, bueno, ¿cuál es la diferencia de demócratas y republicanos? Sí, había diferencias. Se dio un problema en la década del 30. A ver, el Partido Republicano no apoyaba a Roosevelt en la ayuda que le daba a Inglaterra y a Rusia. Uh-huh. Solamente 24 horas antes de Pearl Harbor, el líder del Partido Republicano, William Taft, decía ni un solo dólar para la guerra europea. Uh-huh. Así que hubo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, sí había un consenso. En la época de la Guerra Fría, la política exterior era bipartidista. Pero además, el Partido Republicano anterior, el viejo partido, había frenado los monopolios. Pero perdóname, yo creo que, corregime si no lo es así, pero creo que es la primera vez, porque normalmente las diferencias entre el Partido Demócrata y Republicano tenían más que ver con cuestiones instrumentales. Los principios y los valores fundamentales nunca estaban en juego. No estaban en juego. Había mayor, digamos, en su momento el Partido Republicano, cuando se funda, es el partido de los intereses industriales que estaban surgiendo cuando Estados Unidos va desplazando a Inglaterra, los intereses ferroviarios. Lincoln era abogado de ferrocarriles, el general Grant fue apoyado por las empresas ferroviarias. Es un partido de la modernización. A su vez, el Partido Demócrata representaba más a los inmigrantes que iban llegando, los irlandeses, y a los sureños. Uh-huh. Los agricultores del medio oeste, por ejemplo, los colonos de Kansas, serían ser republicanos. Los dueños de tierras del sur eran demócratas. Después, cuando aparecen los sindicatos obreros, en general son demócratas. A su vez, pero el Partido Republicano, por ejemplo, tuvo a Theodore Roosevelt, que hizo sancionar la ley antimonopolio. Uh-huh. Cuando le obligó, por ejemplo, a Rockefeller a dividir su imperio petrolero y su imperio de competencia.
hay un episodio muy interesante del general Eisenhower, presidente de un gobierno republicano. Que la familia Dupont de Nemours, que controlaban y controlan la industria del nylon y de las fibras artificiales, Ducilo, todo eso, la familia Dupont de Nemours en el año 53-54 logran el control de la General Motors. ¿Qué hace Eisenhower? Le aplica la ley antimonopolio, dice, ustedes están acaparando un demasiado porcentaje de la economía norteamericana, y les obligó no solo a ser minoría, a vender, les prohibió tener una sola acción en General Motors. Hoy, yo el otro día me reía, digo, hoy Eisenhower y Teddy Roosevelt sería considerado por algunos personajes y algunos de aquí de nuestro gobierno como un zurdo, como un socialista. Claro, pero hicieron eso, que es normal y que además lo advertían los economistas clásicos, que había que combatir los monopolios. Y claro, porque un valor esencial de una economía de mercado es la competencia. Es un valor esencial, efectivamente, si no, no es economía de mercado. Si no, no es economía de mercado. Pero te propongo que hagamos un primer corte y nos hemos entusiasmado los dos, estamos un poco acelerados, ¿eh? Y vamos a relajarnos como siempre con un poco de música. Me parece bien. Y vamos a elegir un clásico latinoamericano y hoy nos vamos para el lado de México. Y vamos a escucharlo a Cuco Sánchez, que quizás las generaciones más jóvenes no lo tengan presente, pero Cuco Sánchez es una especie de patriarca de los boleros y de las canciones mexicanas. Déjenme decirles que José del Refugio Cuco Sánchez Saldaña nació norteño hasta el tope. Esto lo he sacado de esta síntesis de la Sociedad Mexicana de Escritores. Nació en el año 1921, un 3 de mayo de 1921. Vamos a escuchar, después les diré algunos otros datos más de su biografía, vamos a escuchar el primer tema que hoy que es, él es cantante y compositor. Y la primera canción que vamos a escuchar es Guitarras lloren guitarras. Mi corazón, guitarras lloren guitarras, Bueno, uno se emociona escuchando esta canción, ¿no es cierto?, de Cuco Sánchez, que ha sido interpretada por muchos cantantes en todos estos años. Y nos ha dado un poco de fuerza para seguir sobre esta conversación. Cerramos el bloque hablando de la competencia como un valor esencial de la economía de mercado. Y la democracia también, la competencia. Exactamente. La posibilidad de la alternancia.
Sí. de no mantenerse en el poder. La famosa frase de Lord Acton: el poder es algo que al final corrompe, y si vos si vos te eternizás en el poder, terminás corrompiendo definitivamente. Imposible, porque es inevitable. Y por eso la alternancia y la competencia política es muy importante. También hay que ver por qué está pasando eso, ¿no? Porque evidentemente ha habido mucha decepción con el sistema. A mí me parece que estamos evidentemente entre un cambio de la matriz económica. Todos estos cambios de la sustitución, de la nueva revolución industrial digital, que ha reemplazado a la fábrica tradicional, al obrero tradicional y demás, y ha dejado a mucha gente al otro lado. Las ciertas élites, y en ese sentido es un fenómeno mundial, y que no es solamente, y que pasa a todos los partidos, no han asumido el costo de la gente común. ¿Cuál es la solución? Yo me acuerdo ya en los 90 discursos que escuchaba, por ejemplo, de Hillary Clinton, sobre qué había que hacer, y prácticamente el discurso, a ese sector que no fue a la universidad, era, y bueno, estudien, hay un mundo nuevo y no les queda otra que estudiar. Pero bueno, mientras tanto hay que hacer algo por esa gente, ¿no? Eso me parece que pasa. El fenómeno de Francia, por ejemplo, chalecos amarillos, que son esos pueblos donde el Estado empieza a decir, bueno, el tren no para más acá en esta estación, sacamos el correo. Entonces, ahí como que la gente se siente abandonada por su dirigencia. Y ve que lo hacen vamos a usar las terminologías que a mí no me gustan, los grupos conservadores, la derecha, el centro derecha o el centro izquierda. Y ahí viene entonces estos cambios. Vos fijate, por ejemplo, el fenómeno francés. ¿Quién vota Le Pen, básicamente? El electorado que hace 30 años votaba al Partido Comunista. Claro. Sí, los menos favorecidos, de alguna manera. Los menos favorecidos sí van detrás de los extremos. Al Partido Demócrata le ha pasado, mucho electorado que era demócrata, sus hijos se han hecho republicanos ante ese discurso mentiroso y demagógico, porque tampoco esa sociedad aparece más. Ahora, ¿por qué vos hablás, y tiene que ver con lo que estamos diciendo, se ha instalado en los últimos tiempos el discurso del odio y la polarización? Sí. ¿Por qué se ha instalado esto? Porque supuestamente estábamos viviendo una época de integración del mundo, de recuperación económica, de auge del comercio. ¿Cuál es la fuente de este? Bueno, para los desplazados, precisamente, lo que de este proceso de cambios tecnológicos ha provocado gente que está insegura de qué va a ser de su vida. Uh-huh. Y los más jóvenes. A ver, vamos a ponernos la mano en el corazón. ¿Cuántos pueden garantizar de que sus hijos van a vivir mejor que lo que vivimos nosotros? Bueno, pero ahí siempre recuerdo algo que leí hace mucho tiempo y me sigue pareciendo muy vigente, que de un sociólogo americano que hablaba que el descontento social no suele surgir de los sectores más pobres, sino de los sectores medios que tienen expectativas de progreso. No, claramente sí. Además, yo siempre digo que las revoluciones las han hecho los sectores medios, nunca las han hecho los sectores más pobres. Pero el demagogo explota, dice, del rencor, tanto de sectores medios como de sectores de bajos recursos, más modesta, explota el rencor y la búsqueda de un culpable. Los judíos, para Hitler, la culpa de todo le tienen los judíos. Nos traicionaron en la guerra, mirá, se quedaron con las propiedades. Siempre había un villano. La casta, los políticos, siempre se busca un culpable. La oligarquía en otra época. Siempre hay un villano, me gusta esa frase. Busca el villano y entonces ahí se exaltan las broncas colectivas, se descargan del villano y es una manera de decir, bueno, la culpa no es mía. Y ¿qué te parece? Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Marcos Victorica. Me parece muy bien. Nuestro vocero de Estados Unidos casi, porque hace muchos años que está viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo vos, Marcos, este proceso electoral en los Estados Unidos y esta decisión de Biden? En el Estados Unidos estoy viendo bien lógico la decisión de Biden,
era evidente. Hay quien dice que la demoró un poco para que no hubiera tiempo para elegir otro candidato que esta Kamala, que aparentemente era la persona que él quería. Siempre que hay una situación así aparece un efecto espuma que sube para arriba el candidato que aparece. Hay que ver ahora cuánto se sostiene. Era evidente que después de la lamentable situación de Biden, cualquiera que surgiera iba a tener un cierto efecto resorte, ¿no? Ujú. Ahora vamos a ver cuánto se sostiene, cosa que no sabemos. También Trump, que es otro, digamos, quizás es un antecedente, porque tiene muchas cosas parecidas a Milley, el hecho de usar la tecnología. Al usar la tecnología hablan poco con pocas palabras, y en parte al hablar con pocas palabras son muy ofensivos, con lo cual también hay que ver el margen de errores no forzados, ¿no?, que pueda tener. Me dicen que Trump es una persona también muy difícil de aconsejar. De hecho, viste que también en su primer gobierno tuvo un montón de pelea con gente que era amiga de él, y qué sé yo. Sí, sí, ¿Qué sí. quiero decir esto? Que política es política, es como el fútbol, viste, hasta el último minuto. En principio, todo marcaría que Trump tiene mucha ventaja, que lo de ella es un efecto espuma que después se va a aplacar. Ahora, obviamente también depende de lo que haga cada uno de acá hasta noviembre. Así es. ¿Y cómo ves? Sí, tal cual, no está definido Sí. el partido todavía, pero ¿cómo ves un poco porque estábamos comentando con Roberto que esta elección es, por lo menos como él lo ve y lo ha escrito, va más allá de una elección entre dos candidatos, es una elección entre la democracia y la autocracia, ¿no es cierto? Centrando en la figura de Trump, un autócrata. Y esto es como una tendencia global. ¿Cuál es tu visión? Bueno, no, yo creo que acá lo que hay, más que democracia, autocracia, yo creo que yo lo analizo, y ustedes saben, más en temas tecnológicos. Yo lo que veo es que hay una revolución tecnológica que está arrasando con todas las instituciones como las conocemos, desde Mm. todo punto de vista. Por ejemplo, lo que ya pasó hace 2 o 3 meses en Cuba, que tiene puebladas que les cuesta cada vez más controlar. Esto es culpa del celular. Cuando la única noticia la daba Grama o TAS, o acá New York Times, Wall Street Journal, no importa, punto. Ahora el problema es que vos tenés un periodista en cada persona que tiene un telefonito. Entonces eso cambia muchísimo la dinámica política, institucional, y la reacción de la gente. Porque Ok, antes no se sabía. Ahora, por ejemplo, ahora con la elección de Venezuela, ya tenés el síndrome del pobre Isaurralde. Isaurralde era el que lo descubrieron con el barco ahí, con la sí, princesa, ¿no? sí. Bueno, el pobre Isaurralde es víctima de los celulares. Con Entel eso no pasaba, ¿está claro? Está bien, yo entiendo lo que sí, a ver si te Sí, sí, entiendo. ese es un tema, pero Es- acá el asunto es pero, que hay una ofensiva contra las instituciones. Uno de los contribuyentes de Trump, también de Silicon Valley, en este momento se me fue el apellido, que fue junto con Elon Musk el que le impuso el candidato a vicepresidente, condicionándolo a su aporte financiero. Por eso los hijos lo convencieron. El candidato de Trump era otro vicepresidente. Directamente ha publicado artículos diciendo hay que terminar con la democracia estadounidense y hacer otra cosa. Es decir, abiertamente te lo dicen. Y está No, puede ser, pero eso no primero, te, por supuesto, los celulares evidentemente han permitido que todos pero a podamos ver, opinar. sí, claro, los Ahora, celulares, a ver, yo entiendo que lo que dice Marcos es que hoy por hoy tenés un medio de comunicación claro. y de Sí, integración moderno que hace que la sociedad pueda reaccionar más rápido sí, y más sí, homogéneamente. manifestar su disconformidad y todo Exactamente. eso. y aparte no, y sobre todo tener información de cosas que antes no trascendían. Claro. Así como antes vos no podías saber si vos o tu hijo estaba hoy bailando en la costanera o en una montaña, y hoy lo sabés porque lo seguís con el celular. Hay millones de cosas que todos sabemos de todos que antes no se sabían, Pero aún especialmente así, de los políticos, y que pero aún así, mucho Marco, menos, digamos. pero aún así, lo que uno ve que la tendencia a la autocracia es muy fuerte.
Venezuela... Bueno, lo que vemos es que lo que pasa es que yo no sé si es una tendencia a la autocracia, aunque uno de los perfiles que mostraría sería esa, sino un cambio de la estructura social e institucional. Ustedes también me han oído hace tiempo ya hablar que los precios relativos del Estado-Nación eran otros, ahora cambiaron. Quiero decir que hoy vos podés hacer un Estado con mucho menos costo fijo. Lo digo en términos un poco económicos, pero esto te lleva a un cambio enorme, que no sabemos cómo ni hacia dónde apunta, pero que evidentemente va a tener consecuencias enormes. Yo creo que les conté a ustedes, pero no me acuerdo, Texas es el único estado que no firmó después de la guerra de la secesión el compromiso de no volver a secesionarse. Es anecdótico, pero digamos, mañana Texas podría decir yo me secesiono. Está y bien. hoy, con los precios relativos, un estado relativamente nuevo, más chico y qué sé yo, es mucho más eficiente que los Está bien. Está bien, el tema es si se lo va a dejar o no, punto. A ver, acá lo que estamos en discusión es si uno gana las elecciones y te lo respetan. Acá, curiosamente, hay gente que cree que Maduro y Trump son distintos y son iguales. Trump no aceptó que perdió las elecciones y se niega a decir que si las va a respetar si las pierde en noviembre. Lo mismo Bueno, que el pero señor mira, Maduro que dice hay que la ganó y no las ganó. No, hay un par de diferencias Bueno, significativas. para mí es esencial eso, ¿viste? Eso ahí los No, bueno. unifican. Esto por eso, es famoso tema Renan Ido de los que los extremos se tocan, son iguales. Vos, Stalin y Hitler eran mucho más parecidos entre sí que lo que eran con Churchill o con Roosevelt. Sí. A ver, Aunque se hayan enfrentado también en el campo de batalla. ¿Cuáles son las... No, está bien, sí. pero estás haciendo abstracción de algunas cosas que no son menores. La estructura política y cultural de Inglaterra y de Francia era distinta a la de la Unión Soviética y la de la Alemania de Hitler. O sea, estaba acá hoy, aunque Trump diga lo que diga, no es posible hacer lo que hizo Venezuela. No es posible porque el sistema no lo acepta. Es otro mundo. Acá un juez de tercera instancia le hizo a John D. Rockefeller dividir el monopolio. Esto no pasa en Venezuela, no pasa en Argentina, no pasa en un montón de lados. Con el último... Aún así estamos yendo a un cambio estructural enorme, pero más que todo por la tecnología. Después vamos a ver cuánto le alcanza la supuesta autocracia a Trump, porque también Trump va a pagar su costo. Mira, el otro día salió Nvidia, la empresa de inteligencia artificial. Es la más rica del mundo. Sí. Hace un año yo no la había oído nombrar nunca. Esto es consecuencia de la nueva tecnología y la vorágine con que cambian las cosas. Hace 40 años General Motors o IBM o la que quieras fue la empresa más grande del mundo durante medio siglo. Nadie le tocó la cola. Hoy eso es imposible por la tecnología. Pero esto yo ahí mismo creo que se pero traslada a la perdóname, política. Marcos, yo te entiendo lo que decís, pero no termino de entender la ligazón que eso tiene con la tendencia autocrática de algunos líderes. Digamos. Bueno, por un lado, fíjate que ahí también tenés cosas, por ejemplo, con el tema de los satélites. Lástima que no está ¿cómo se llama? Willy acá, pero los satélites empiezan a ser una especie de elemento autónomo como es la FIFA o como es el Gafi, a ustedes que les gustan los temas de la... Son entes autónomos que no dependen de nadie en el mundo y que se autogeneran y todo. Bueno, el mundo de los satélites está empezando a ser igual, porque ¿quién va a regular el satélite a no sé cuántos miles de kilómetros de altura? El Estado ya no puede, porque el Estado podía regularte las cosas poniendo un tipo con un palo en la frontera. Bien. O sea, la tecnología está claro, eso lo hemos conversado y ha sido claro, está bien, disminuye la capacidad del Estado para conducir a la sociedad, de alguna manera, ¿no es cierto? El tema acá es, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber controversias, siempre va a haber intereses, siempre va a haber crímenes.
va a haber a quién va a designar a los jueces, a los que van a intervenir en eso, o va a haber empresas. Hay, por ejemplo, una propuesta de un señor, que es uno de los contribuyentes de Trump, que siguiendo las propuestas de Herman Hoppe, dice que la justicia tiene que ser manejada por una empresa, la defensa por otra empresa, la otra empresa, y que los estados deben ser pequeños ciudades, donde además van a tener derecho a la discriminación. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. Bueno, es probable que vayan a salir... O vamos a tener Lo que jueces también va a pasar es independientes. que van a salir muchos matices que, entre otras cosas, se salen a la luz porque ya no tenés el control de lo políticamente correcto de los 3 o 4 medios que mandaban siempre. Porque la verdad es que antes parte de lo que pasaba, para ponerle Venezuela o Cuba, ¿por qué no nos enteramos durante 60 años de lo que pasaba en Cuba y ahora te enterás todo? Y porque está el celular, porque cuando dependías de la radio del Estado del pueblo y qué sé yo, no te enterabas de nada. Entonces, todo esto está empezando a permear, inclusive como se llama, propuestas, opiniones que nos parecen ridículas o desafortunadas, o no, se verá, pero que evidentemente son muy contrario senso. Yo siempre cuento la anécdota que contaba Kissinger de la primera vez que lo fue a ver a Mao Zedong, y le empezó a decir que la democracia, que ellos no eran democracia, que Mao le dijo, vea doctor, primero, nosotros somos 1.000 millones, ustedes son 200. Sí, dijo que sí. Bueno, segundo, ustedes tienen 200 años, nosotros tenemos 5.000. Okay. Ahora, dejemos eso de lado, dijo, acá somos 1.000 y pico de millones de habitantes que hablamos distintos idiomas, tenemos distintas culturas. Si yo implemento lo que usted dice y acá se arma una guerra civil, va a ser más grande que la guerra mundial. ¿Ustedes se hacen cargo de eso? No, dijo Kissinger. ¿Qué quiere decir? Y el mismo libreto no sirve en todos lados. La India Muy tiene bien. 1.500 millones de habitantes, tiene numerosos idiomas, numerosas religiones y es una democracia. Bueno, más o menos, Manon Tropo, cuando vas con la de las castas, no importa. No Sí, es sí, una pero es una como la democracia, se entendemos nosotros. vota, hay justicia independiente, bastante. Está bien, no sé, digamos, no conozco en detalle. Sí, para poder hablar es con Mariano una de la democracia, India, pero- no es muy inferior a la estadounidense, que tiene algunos problemas porque hay muchos estados que ponen limitaciones al sistema electoral y a la posibilidad que las minorías voten. No, Así que- estoy de acuerdo. Probablemente la democracia hindú todavía está mucho más atrás y es lógico. No importa. A lo que me refiero es que cada uno tiene un traje distinto por razones distintas y que habrá que verlas. Y entonces eso también te va a hacer que después ahora te aparezca una comunidad por ahí más chiquita que te diga, mira, nosotros queremos hacer un estado propio, en vez de F-16 vamos a tener drones que son mucho más baratos y que lo podemos armar nosotros. Y era impensable hace 20 años, y sí, pero hoy ya no es más impensable. Bueno, perdón, Porque, los invito digamos, a cerrar este sí. segundo bloque y nos serenamos de vuelta, que está muy atractiva, muy intensa, pero muy atractiva esta conversación. Y los invito a escuchar una segunda canción de Cuco Sánchez, un super Cuco Sánchez, Hugo Sánchez. Sí, Cuco. un super clásico que es La Adelita. Lo escuchamos y seguimos conversando. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Bueno, si Adelita se fuera a la guerra, nosotros no. Nosotros tratemos de no llegar a la guerra. Nosotros somos sigamos, gente pacífica, somos capaz de convivir. Qué maravilla. ¿Quién no se emociona escuchando estas canciones? Bueno, ahora, en el último bloque los invito a pensar un poco en el futuro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las implicancias para el futuro? Para vos, Roberto, hay mucho en juego en la próxima elección de los Estados Unidos y en el mundo. Y bueno, vos insistís con el tema de la autocracia, ¿no es cierto? Estados Unidos era el promotor. Recuerden el último discurso de Ronald Reagan. El último discurso de Ronald Reagan. Ronald Reagan, cuando habló de Estados Unidos, Ronald Reagan destacaba lo que había significado la inmigración, a diferencia de lo que pasa ahora con este señor Trump, olvidando que él es nieto de inmigrantes, porque no desciende de los de Mayflower. No, claro. Claro, suele pasar. Hay muchos latinos también que no quieren que vengan muchos latinos a Estados Unidos. Suele pasar. Yo lo he visto en la Argentina también con alguna gente que hijos de inmigrantes y protestan porque vienen otros. Así que no es un defecto de ellos. Pero está el famoso discurso, pues, hablando de ¿qué discusión dio Reagan? Que era el faro de la democracia, la ciudad en la colina, ¿viste? Que era el ejemplo de la libertad. Y eso hoy está en discusión. Como está en discusión también en Europa, donde salió la democracia como la conocemos, es fruto de todo el liberalismo político, es fruto de todos los cambios que hubo a partir del siglo XVII con la Revolución de 1688, unos años antes Milton, con su discurso sobre la libertad, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, sobre la libertad de expresión, 1688, que es la limitación del poder. Después, poco a poco, viene el tema de los derechos electorales, pero básicamente la limitación del poder, la Revolución Francesa y todo lo que significa. Y la Ilustración, que fue, bueno, el avance de la ciencia. Hoy hasta está en discusión eso. Las nuevas tecnologías han democratizado, también permite que cualquiera diga pavada. Ayer en Facebook me encuentro con unos tipos que están diciendo que en definitiva los europeos cuando llegaron a América no aportaron nada porque acá había una civilización avanzada, tan avanzada que había... Bueno, eso es ideología. Vivían en el Paleolítico, por favor. Sí. No habían, no sabían lo que era rueda, no habían llegado a la escritura, punto. No sabían lo que era un arado. Déjame volver al presente y al futuro. Y Marco, yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo lo estás viviendo vos la expectativa que en el mundo de los negocios y de la actividad económica? Por ejemplo, yo veo que en los mercados financieros la atención sigue centrada en la política en los factores económicos, digamos, en las decisiones de la Reserva Federal y en cómo evolucionan los índices de inflación y empleo. Eso es lo que el mercado reacciona. Cuando hay cambios en eso, no parece reaccionar, por lo menos todavía, ante el escenario político que se avecina.
¿Cuál es tu sensación o cuál es tu apreciación? No, yo creo, bueno, hay que agregar a John Locke, a David Hume, a todos esos, junto con, bueno, Montesquieu, todos Sí, ellos que Adam fueron un Smith. poco los... Sí, exacto. Bueno, me admiten lo económico, pero digo, todo el nacimiento de básicamente del esquema institucional que tenemos hoy, pero es lo que yo siempre digo, eso fue junto con un nacimiento tecnológico que ya está enterrado y superado. Lo que todavía no está claro es cuál va a ser la contrapartida institucional a este nuevo entorno tecnológico. Ujú. Respecto a tu pregunta, bueno, el otro día veía un cuadro con una correlación muy interesante que a los argentinos debería hacer pensar. No hay correlación entre las políticas de la Reserva Federal y los presidentes a cargo de la Casa Blanca. O Lo sea, digo de vuelta. sí, a ver si te entendí. Ese gráfico te muestra la consolidación de la de la independencia y moneda. la autarquía de la Reserva Federal. Exacto, eso es lo que hace que nosotros estemos rezando por ver si dolarizamos y en cambio, obviamente no haya crédito, que no es dolarizar Es la estabilidad monetaria. exacto. Entonces, eso cuando lo vi el otro día, nada, me puse a los saltos porque digo, claro, es esto, esta es la clave. Entonces, eso también te explica un poco por qué dentro de todo la tranquilidad acá pese a las elecciones, porque un poco lo que decía hoy cuando hablábamos con Roberto, que esto es distinto que la Unión Soviética o que la Alemania de Hitler o que la Venezuela de Chávez. Acá por más que gane Trump o gane Biden o gane Kamala, no puede mandar a encarcelar a los opositores, no puede esconder las actas, no puede. Bueno, Y de hubo hecho, algunos fíjate intentos que en la elección pasada. al pobre Clinton por ahí hacer un par de jugarretas en el escritorio, mirá el despelote que se le armó. O O sea, sea, simplemente no Perdón, hay Marco, en la espacio. elección pasada se intentó no reconocer resultados electorales y se presionó a los secretarios de Estado de varios estados que no reconocieran. Y la toma del Capitolio era precisamente porque lo consideraban un traidor al vicepresidente Pence, que reconoció la validez de las actas de los estados donde había claves para definir el colegio electoral. No, está bien, pero una cosa es Se que intentó. llamen a presionarlo por teléfono a alguna gente, otra cosa es que vayan 400 forajidos vestidos de idiotas, y otra cosa es que maten 16 personas en la calle, que haya no sé cuántos cientos presos. Eso no pasa acá. Es inconcebible que pase. Sí. Aunque también es cierto que pasan cosas raras, nadie puede negar que el atentado del otro día a Trump es rarísimo, que con toda la fuerza de seguridad no se aviven que tener un tipo a 100 metros en una azotea, cuando hoy cualquier rifle tira a 500, 700 metros con precisión, no es algo que quepa en cualquier manual de seguridad. Y es Todavía no curioso, sabemos qué y es pasó. curioso, qué suerte que lo traes a colación, porque está el vértigo de noticias, que es curioso que prácticamente ha desaparecido de los medios ese tema, ¿no? ¿Viste? Y otra cosa que Bueno, es pues curiosa, renunció la titular del Consejo del Servicio Secreto. Sí, pero No la es ratificó. barato, Sí. es barato Sí. eso. La Sí. renunció. La Era otra fili- cosa que es curioso es que al pibe este, que aparentemente era un selenita medio tarado, digamos, resulta que ni bien le hizo el atentado, lo acribillaron a balazo. ¿Por qué no si no servía para nada? ¿Por qué no lo agarraron y le pusieron la manito en la morsa a ver qué más decía? eso es casi una constante en Sí. todos ¿Viste? los atentados que hubo a presidentes americanos, ¿no? Sí, igual lo mismo que pasó la vez pasada, ¿viste? Con ese que se dedicaba a presentarle chicas acá en Miami. Hmm. ¿Se acuerdan o no? ¿A quién? ¿Le presentaba chicas a quién? Sí, le presentó chicas al rey de Inglaterra, a Clinton, a un montón de pibes medio desconocidos, pero bueno, Ajá. chicas menores de 15 años, ¿no Upa. sabían el cuento? Pero Sí, lo espérate, tienen que haber leído. Bueno, la cuestión es que ni bien lo metieron preso, el tipo duró 1 hora vivo en la cárcel. bueno, pero estás, sí, no, el y caso de Einstein, ¿no? estás hablando del caso Einstein, claro. Einstein, sí, que con el príncipe Andrés. con el Sí, por príncipe eso te Andrés. digo. Bueno, Y el tipo duró 1 hora vivo. Después resulta que justo el que lo tenía que estar mirando fue al baño
la cámara que tenía que estar prendida se descompuso, Sí, 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 la sí. soga que Sí. no le Bueno. tenían que dejar en la cosa, se la dejó porque estaban antes pintando. O sea, Entonces, yo quiero pasar un aviso porque siempre estamos hablando Dale, de porque nuestra- estamos cerrando. de, Ya, nuestro- pasale. de Sí. nuestras lacras, que las tenemos bastante, por cierto, si no estaríamos mejor. Pero hay que reconocer que aquí tenemos un sistema electoral que es muy respetable. Que un señor que no tenía estructuras políticas, ni un solo dirigente en muchas provincias, ni un solo fiscal haya podido ganar una elección en esas provincias, como fue el caso de Milei, que ganó Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, frente a aparatos muy enormes, muestra que tenemos un sistema electoral ejemplar en el mundo. Bueno, Marcos, una última y breve idea, si querés, pues ya cerramos. Qué bueno. sí, haber- no, yo creo que como siempre hay que estar muy ahora atentos a lo que es el impacto de la revolución tecnológica en las otras áreas, porque creo que esto es lo que está pasando por abajo de la superficie y si lo analizamos con parámetros antiguos no vamos a entender lo que realmente pasa. No podemos fallar. Muchas gracias, un gustazo que hayas podido conversar hoy con nosotros también. Gracias, Roberto. Y nos despedimos con la última canción de Cuco Sánchez que vamos a escuchar, es que precisamente Fallaste, corazón. Es buenísimo. Muy linda. Espero que la disfruten las señoras y los señores de la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.